La sociedad del miedo es un libro del sociólogo y doctor en filosofía alemán Heinz Budde, publicado originalmente en 2014 y traducido al español en 2017. Budde analiza la cuestión del miedo y su efecto en la sociedad de hoy, en la que ocupa un lugar central. Haciendo foco en el concepto de miedo, se ve claramente a dónde se dirige una sociedad. El miedo es una idea que recoge lo que la gente siente, lo que les resulta importante, los que esperan, e incluso el miedo recoge lo que los lleva a la desesperación. Si queremos comprender a nuestra sociedad, debemos analizar la sociedad del miedo. Una de las cuestiones que debemos aclarar desde el inicio es que el miedo no reconoce barreras sociales. Llega a todos los estamentos y además sus motivaciones son muy variables. Existen miedos escolares, vértigos, miedo a la pobreza, al terrorismo, miedo a descender en la escala social, a comprometerse, miedo a endeudarse y también miedo a la inflación. Incluso se puede tener miedo al pasado, pero también al futuro, pero sobre todo tenemos miedo al presente. No es posible convencer a las personas de que sus miedos son infundados. Lo más que se puede hacer es controlarlos y disiparlos. Y para ello lo primero que debemos hacer es asumir los miedos del otro, pero sin discutirlos. Ya en 1932, Theodor Geiger, en vísperas del ascenso del nazismo al poder, describió una sociedad dominada por los miedos y a la defensiva, frente a un orden político y social que se pasa a considerar obsoleto. Estos miedos de los alemanes a quedar desplazados o marginados se empiezan a redirigir en fuerzas conjugadas hacia la movilización social. Pero el miedo no era solo un sentimiento del pueblo alemán por aquel entonces. En Estados Unidos, el propio Franklin Roosevelt puso en su agenda política al miedo y a las estrategias para absorberlo. A tal punto que en su discurso de Asunción de 1933 manifestó: lo único de lo que tenemos que tener miedo es del propio miedo. Para Roosevelt, no se trata solo de combatir la pobreza y la exclusión, sino de combatir el miedo a sentirse marginado y privado de derechos. Por eso, Roosevelt hablaba del miedo como eje de sus políticas. Hay que levantar al caído, apoyar al confundido y compensar al desfavorecido. Y el estado de bienestar era el camino para lograrlo. Pero hoy ya no estamos en la época del estado de bienestar. Al contrario, hemos pasado de las políticas que prometían el ascenso social a las políticas que amenazan con la exclusión. Hemos pasado del mensaje positivo al negativo. Somos la generación del miedo a no tener las condiciones que se reclaman para el éxito que se propone. Esta exigencia genera en cada uno de nosotros la idea de que su vida se juega en cada decisión, ya que quien no se sigue formando, quien no encuentra un camino, se convierte en un caso destinado a la marginación. Ya no estamos frente a un miedo colectivo a sentirnos humillados, sino frente a un miedo individual, aislado, un miedo de precipitarse al vacío sin paracaídas. Es el miedo a la ausencia de sostén cultural para el perdedor. En 1950, un grupo de sociólogos norteamericanos describieron cómo pasamos del hombre de conciencia guiado desde adentro al hombre de contactos guiado desde afuera. El yo tiene que intentar amoldarse a los demás en un mundo agitado, y lo que se ve como positivo no es demostrarse algo a sí mismo, sino asumir la perspectiva de los otros, de mostrarse flexible y de hacer concesiones para alcanzar acuerdos. El yo pasa a ser un yo de los otros. El carácter guiado desde afuera se siente pendiente de la sentencia de sus coetáneos, de la moda, de la opinión reinante, y en caso de duda, prefiere callar a entrar en conflicto.
Este yo, marcado por la expectativa de los otros, se vuelve inseguro cuando cree que no puede responder a esas expectativas. El miedo nos transforma en personas temerosas y prudentes. Se trata del miedo social, de saber qué es lo que los otros piensan de uno y esperan de uno. Vivimos en lo que George Reisman llama una muchedumbre solitaria. Y ni siquiera el amor parece diluir el miedo, aunque el amor es una prueba de confianza y acompañamiento del otro. Ronald Lang lo expresa con mucha claridad. Lo que yo pienso que tú piensas sobre mí repercute en lo que yo pienso de mí mismo. Y lo que pienso sobre mí mismo influye sobre la forma en que actúo ante tu presencia. La forma en que yo me conduzco ante ti influye en la percepción que tienes de mí y por ende en el modo en que actuarás ante mi presencia. Esto es posible porque ni yo ni vos somos inteligibles el uno para el otro. Inclusive, la relación amorosa se basa en el miedo a la libertad. Del mismo modo que el yo, el tú, tiene la capacidad de rescindir la relación, de decir que no, por cualquier motivo, tomándose su propia libertad para ello. En este escenario, en el que mi libertad depende de la libertad del otro, es que todo vínculo provoca miedo. Pero la incapacidad de vincularse provoca más miedo aún. Yo solo puedo querer tenerte si tú me quieres tener. Pero yo nunca sabré si tú realmente quieres tenerme. Así como tú no podrás saberlo de mí. Ese es el factor central del miedo. Las únicas relaciones irrescindibles que quedan en nuestro mundo de hoy son los hijos. Y ellos constituyen el refugio seguro. Padres, madres, hijos y hermanos. Esa es la razón por la cual nuestro modelo familiar pone en el centro tan fuertemente a la presencia de los hijos, y ya no ocupa el lugar central de la familia ni la pareja ni el sistema de parentesco. Y mucho menos sigue siendo la familia el núcleo de una comunidad. El tipo clásico de la persona que siente miedo en la sociedad de hoy es un varón que ascendió en la escala social. Ese tipo se encuentra en permanente observación. Es muy común que esta persona sienta una profunda ambivalencia. No querer estar en el lugar al que ha llegado y no estar a gusto en el lugar del que se fue. Esta inconsistencia produce miedo. Existe miedo a no ser lo bastante bueno. Y esta sensación no es disminuida ni por los ejercicios de meditación, los retiros espirituales, ni por los encuentros de coaching a los que se someten los trabajadores de hoy. A mediados de los 90, los economistas Robert Frank y Philip Koch publicaron un libro llamado La sociedad en la que el ganador se lleva todo. En él explicaban cómo el más rápido, el más astuto e intrépido podía ir desde la nada a la primera fila. El mayor problema de este modelo es que el sistema tiene una trampa. Cada vez más gente compite por cada vez menos puestos para los que se pagan salarios cada vez más elevados. Existe una retórica de la calificación, todo se contabiliza. Quieres ser mejor escritor, que actor de cine cobra más dinero, y la palabra mágica es performance. Para estar en situación de acceder a prestigio social, las personas tienen que ponerse en escena de alguna manera. La selección se enfoca en la performance cuando se compite por puestos escasos. Allí no basta con acreditar condiciones formativas. Hay que dar algo adicional que nos haga aparecer más creativos, geniales y brillantes. Esa es la diferencia entre dar pruebas de idoneidad para hacer lo que es necesario y la idoneidad para tener éxito. Ni siquiera el rendimiento exigido asegura el éxito. Mucho menos lo asegura un título. El sistema educativo, que está estructurado vertical y jerárquicamente, controla el rendimiento, pero la competencia del sistema laboral y social premia al éxito. La cuestión es que este escenario de un mercado en el que el ganador se lo lleva todo, se está extendiendo hacia todos los ámbitos sociales. En este mundo, ¿cómo se sienten los perdedores a los que se les destinan las sobras? ¿Y cómo se sienten los ganadores que se llevan todo? Esta sociedad del rendimiento
necesita una cultura del éxito que no signifique la automática degradación de los perdedores, ya que de lo contrario, el miedo a quedarse sin nada solo producirá resignación y amargura. El miedo es la realidad anímica de las clases medias de nuestra sociedad de hoy. Las capas medias padecen miedo porque son las que tienen algo para perder, y por ende, saben qué es lo que puede suceder si toman la decisión equivocada. Se sienten inseguros en su posición social. El problema es que todo indica que la clase media está en disolución. El neoliberalismo a partir de los 90 ha generado una clase de personas enormemente beneficiadas, una élite que desplaza de la centralidad a las clases medias que observan cómo ya no funcionan los viejos procedimientos de redistribución y compensación de riquezas. Una riqueza que se va concentrando más y más en pocas manos, creando en la clase media una sensación creciente de vulnerabilidad. Existen quienes en medio de las recurrentes crisis económicas del nuevo siglo constituyen lo que Ralph Dahrendorf llamó la nueva clase global. Y por otra parte vivimos en una sociedad meritocrática en la cual existe un reverso al ascenso social, que es el descenso social. Porque existe la posibilidad del éxito total, es que existe la del fracaso absoluto. El miedo de las clases medias se centra en la pérdida de referencias concretas y seguras, como la capacitación, por ejemplo. En un mundo individualista dominado por el rendimiento, controlado por el mercado y disgustado con la representación política, la gente se vigila una a la otra, se desconfía, siente envidia. No hay lealtades duraderas, todo está en cambio permanente. La educación es un espacio en el que el miedo se observa con claridad, ya que las clases medias descreen de la capacidad estatal para brindarles a sus hijos la mejor formación. Se trata del miedo por el futuro. Pero ¿qué sucede con los sectores menos favorecidos? Los sectores bajos apenas pueden sostenerse con su salario y deben recurrir a subsidios y ayudas sociales. Además trabajan en tareas de servicios básicos fácilmente reemplazables y que están especialmente sometidos a los efectos de las restricciones salariales. Este sector terciario es el objetivo fundamental de la reducción de las condiciones laborales y de explotación para obtener mayores ganancias. Este nuevo proletariado del sector servicios, en comparación con el anterior proletariado industrial, es mayormente femenino, es étnicamente heterogéneo y tiene capacidades menos concretas. Los trabajadores se resienten físicamente por la presión y el miedo laboral, expuestos a los cambios de las condiciones de trabajo, a la restricción salarial y a la eventualidad de la explotación. El miedo extenúa. Es la reacción ante la percepción de un peligro que puede generar una conducta de huida o de resistencia. Lo que caracteriza a nuestro tiempo no es la represión de un yo que se encuentra con un límite a sus deseos, sino un yo que se siente desbordado por pretensiones y expectativas contradictorias, sin límites, dominado por la duda sobre la propia capacidad de relacionarse, por la propia capacidad de disfrutar, de amar, y en general por la propia capacidad de vivir. La tradicional pregunta existencial sobre lo que a uno le está permitido hacer se ha desplazado y hoy la pregunta recae sobre lo que uno efectivamente puede libremente hacer. Pero el problema radica en que un yo socializado de este modo solo se siente culpable a causa de sí mismo y de sus posibilidades, y no por las normas impuestas desde afuera. Los conceptos negativos de opresión y prohibición son reemplazados por los positivos de desarrollo e iniciativa. La norma ya no es la encargada de impedir el autodesarrollo, sino la de incentivar el deber por llegar a ser uno mismo. Un régimen productivo, flexible y orientado a la demanda no requiere de gente que aguarde instrucciones y cumpla horario, sino de empleados comprometidos y responsables vinculados a su tarea sin límite de tiempo. Pero este formato no se remite solo a lo laboral, sino que desborda también a la vida familiar y al tiempo libre. La vida entera misma queda sujeta a la presión por la optimización. Lo que nos domina no es el miedo a un gran otro, sino el miedo a nosotros mismos,
a lo que nos dejamos inducir y por los que nos dejamos seducir. Es el miedo a que este proceso no sea dominado por nadie. Es el miedo al exceso, el miedo al dominio de nadie en donde todos participan. Además, actualmente existe un nosotros fragmentado en una sociedad étnicamente heterogénea. Un poderoso miedo social gira en torno a lo propio que se siente amenazado por lo ajeno. ¿Quién tiene miedo a quién? Ha surgido la idea de que existe una fortaleza propia que hay que defender frente a los bárbaros que se infiltran por todos los agujeros. En el mundo surge la atemorizante imagen de una clase peligrosa formada por inmigrantes que perturban el orden social, al mismo tiempo que son mantenidos por los estados. El miedo nos conduce a separarnos de los otros y a juntarnos entre nosotros. ¿Pero acaso podemos restringirnos a vivir solo rodeado de los iguales? Según Paul Tillich, el miedo a caer en un agujero del ser se expresa en dos movimientos de huida existencial. Uno que se retira de la presencia de los demás y otro que se arroja a los brazos de los demás. En el primer caso sería una práctica budista mediante un salto a la nada, y en el segundo sería disolverse en el conformismo de la muchedumbre solitaria. El objetivo de ambos movimientos es anestesiar el miedo. Pero debemos tomar conciencia que sin los otros no hay yo, que sin ambigüedades no hay identidad, que sin desesperación no hay esperanza, y que sin final no hay inicio. Sabemos que en medio de todo esto está el miedo. Pero temblar y vacilar permite conservar la esperanza de que nada tenga que seguir siendo tal como es ahora.